Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Esto es 30 Minutos. Hoy con un tema que yo estoy segura que le va a gustar. ¿Qué más? Que le va a apasionar. Arquitectura de paisaje. Así es que acompáñeme, por favor, mientras nosotros le acompañamos a desayunar. Oiga, qué bueno que decidió acompañarnos porque en esta ocasión me parece que el tema da para mucho y quizá invitemos al arquitecto que está con nosotros aquí en 30 Minutos en ocasiones posteriormente, porque de verdad la arquitectura de paisaje es un tema verdaderamente trascendental para el mundo en general y particularmente para las ciudades. ¿Cómo estás, mi querido Iván Trejo Alfaro, arquitecto paisajista? ¿Cómo estás? Bien, Leti, muchísimas gracias. Con un gusto de estar aquí con ustedes. Oye, pues yo ya tenía mucho tiempo que te quería traer, pero no, por diferentes circunstancias no se había podido. Pero hoy, la verdad, me siento muy contenta de que estés aquí conmigo y de poder hablar de este tema. Decía yo que es importante para el mundo en general, porque la arquitectura de paisaje es un concepto amplio. Y para iniciar justamente me gustaría que definieras para el público qué hace un arquitecto paisajista, qué es la arquitectura de paisaje. Bueno, la arquitectura de paisaje es una profesión. Yo soy egresado de la UNAM como licenciado en arquitecto paisajista. Es la única institución que tiene la licenciatura como tal. Nuestro enfoque profesional está basado principalmente pues bueno, de una manera muy coloquial en la sensibilización de las ciudades, ¿no? El arquitecto paisajista es como esta parte que equilibra lo duro del urbanismo, de la arquitectura, lo técnico y muchas veces complejo del medio ambiente, de la ecología, de la botánica, y somos como la parte intermedia. Okay. O sea, podemos leer y entender estos dos conceptos que están involucrando a la ciudad como tal, y poder empezar a tomar acciones, lineamientos, planteamientos, pues que estén totalmente sensibilizados con lo natural y técnicamente pues muy bien estructurados con la parte del urbanismo y la arquitectura. Claro. ¿Cómo andamos en México en esta observancia de la arquitectura de paisaje? ¿Qué ciudad, digamos, pudieras tomar como modelo tuya con un ojo más clínico, más técnico? Pues yo me encanta el país, ¿no? Creo que mucho de lo que he disfrutado de esta carrera ha sido reconociendo nuestro país, ¿no? Que es hermoso, es diverso, ¿no? Yo entiendo como que la arquitectura de paisaje está plasmada principalmente en dos esquemas, donde de repente sí hay una parte en donde los profesionistas están involucrados, como urbanistas, ingenieros, arquitectos, ecólogos, biólogos, y que de alguna manera han podido llegar a buenos acuerdos, a buenos planteamientos, y la otra, ¿no? Donde de repente, que es la que también a mí me gusta mucho ver, arquitectura de paisaje, en estas ciudades en donde la misma comunidad, la misma gente, la misma sociedad, ha ido, ¿no? Sí, claro, ha aportado y ha defendido también, con base a sus usos y costumbres, esta lectura de una ciudad con bienestar, ¿no? Entonces, yo visualizo dos procesos de la arquitectura de paisaje en temas de diseño urbano, que es donde siempre enfocamos nosotros. Nos vamos a lo macro para poder entender lo micro, ¿no? Trabajamos siempre niveles de estudios regionales, niveles urbanos y niveles arquitectónicos. Principalmente me he enfocado más a lo urbano y a lo arquitectónico, con temas de parques, jardines, criterios de desarrollo de áreas verdes, infraestructura verde, y por supuesto que es un área que me encanta, que es la arquitectónica, donde casi siempre tengo mucho contacto con la gente. Sí, claro. Casa habitación, interés social, fuentes, cascadas, andadores, toda esa parte en donde tengo la cercanía con la gente y puedo percibir pues,
con mucha más franqueza sus necesidades y obviamente pues lo que requieren en un proyecto. A mí me parece así, visto como lo platicas, que un arquitecto paisajista necesariamente tendría que estar muy involucrado en todo el desarrollo, entre los proyectos de desarrollo de los municipios. Por supuesto. Y me parece que ni hay tantos arquitectos paisajistas y creo que tampoco los municipios, los presidentes municipales, las autoridades de ecología, de desarrollo urbano y todo esto, los buscan o los toman en cuenta. Me parece que tendría que haber como una sinergia entre unos y otros. Bueno, es un hecho, no habemos muchos arquitectos paisajistas como tal. Otro lado, no nos buscan porque la profesión es nueva, ¿no? Relativamente tendremos 40 años en el país de manera formal. Habemos máximo 200 paisajistas egresados. Hay una buena cantidad de arquitectos, de urbanistas, de gente dedicada a temas ambientales que se está empezando a dedicar a la arquitectura de paisaje. Eso es muy bueno, porque nosotros como paisajistas necesitamos gente que visualice la arquitectura de paisaje, ¿no? Probablemente no tengan esa estructura de carrera, pero sí tengan esa vocación, ese cariño y ese interés a que las ciudades, a que el entorno pues sea diferente. Entonces, sí tratamos de ir permeando cada vez en estos espacios. Somos a ese nivel en cuestiones municipales y decisiones de este tipo, nosotros somos parte del grupo multidisciplinario. ¿No? Tendrían que ser, por supuesto, estar en ¿no? todos. Exacto, ¿no? Y bueno, y ahí se hacen mesas de trabajo bien interesantes, es un estira y afloja, pero con mucho valor, ¿no? O sea, los arquitectos, los sociólogos, los antropólogos, aquí hay esa parte bien interesante, o sea, planear la ciudad de una manera en donde la sociedad, la gente es parte fundamental, es básico. Y es algo que nosotros como paisajistas tenemos muchísimo. No podemos diseñar tomando en cuenta la parte urbanística, la parte arquitectónica, la parte ambiental y no tomar en cuenta a la gente. Claro. Por ejemplo, en la ciudad de Jalapa. La ciudad de Jalapa, yo veo fotos del Jalapa antiguo y quisiera regresarme 100 años. Porque una ciudad absolutamente hermosa, una ciudad, si bien a lo mejor no tan práctica en cuanto a las vialidades, que aún hoy siguen siendo estrechas, pero una ciudad muy vivible, lo que se ve en esas fotografías del Jalapa antiguo. Hoy tenemos una ciudad un poco caótica, un poco ecléctica en cuanto a estilos, arquitectura, incluso hasta ecléctico es hasta también la flora que tenemos en la ciudad. Vemos de repente especies, yo no soy una conocedora de eso, pero especies de árboles que ni siquiera son de la zona. Ves los arriates que hay casi en todas las calles, unos francamente deteriorados porque no se cuida quizá lo que ahí se siembra. Háblame un poco de este caos en el que está inmerso no solamente Jalapa, sino muchas ciudades de la República Mexicana. ¿Y qué hacer? ¿Tiene soluciones? Sí, por supuesto. Jalapa es una ciudad, bueno, a nivel macro y como yo la veo, bella, con un potencial impresionante. Percibo que hace falta, ¿no? Buscar, principalmente dentro de estos espacios nuevos, de estos nuevos desarrollos, esta visión de bienestar social. Estas fotos a las cuales tú te refieres, pues en estas fotos ves a la gente caminando en las calles, ves a la gente disfrutando sus parques, probablemente todavía funciona de esta manera en la zona centro, pero si vemos el contexto, la periferia, o sea, vemos muchos fragmentos de ciudad, muchos pequeños fraccionamientos por todos lados, y estos fragmentos totalmente dispersos en lo físico y desde mi punto de vista, lo más importante, lo social, con una indiferencia total hacia lo que hay alrededor y lo que nos puede dar bienestar, desde paradas de camiones, parques públicos, camellones. Y efectivamente, la vegetación es algo muy importante dentro de este sector porque pues, nos genera identidad, nos genera regionalidad y lo mejor, pues obviamente,
utilizando plantas con capacidades de ser de la zona, pues obviamente tienes bajos mantenimientos, entre más desarrollo, más exuberancia, Claro. Más imagen. Y bueno, pues yo creo que esa parte, curiosamente, aunque de repente llegan personas o que asumen esta responsabilidad del espacio público, la naturaleza es bien sabia, siempre ganan estos ejercicios y están saliendo los helechos, están saliendo las bromelias. Porque es lo de aquí. Claro, y aunque lleguen y poden, y limpien, y pongan pasto, luego salen otra vez. O sea, yo creo que hace falta sensibilidad, porque la verdad, el entorno está luchando por permanecer todavía, ¿no? O sea, y estamos como en un, tratando de enterrar algo que naturalmente, por su naturaleza, pues está desarrollándose, ¿no? Entonces, Sí, claro. buscar un poco más hacia lo que nos da el entorno, lo que nos da la identidad de una naturaleza, y sobre eso pues empezar a crear criterios, normas, actividades que se desarrollen en la ciudad. Fíjate que justo se me ocurre ahora, bueno, recordaba que mi hijo me platicaba hace, no sé, como 10 años, que iba en el centro de la ciudad caminando y adelante iban 2 turistas extranjeros hablando inglés. No sé, a lo mejor norteamericanos, no sé, ingleses o no sé, pero bueno, iban hablando en inglés. Y lo que iban comentando es que ¿por qué a Jalapa le decían la ciudad de las flores? En conclusión, mi hijo sacaba que ellos habían venido a Jalapa porque lo habían buscado en una guía turística y les había llamado la atención lo de la ciudad de las flores y habían venido justo para ver esa ciudad de las flores. Y entonces llegaron y estaban francamente decepcionados, y era lo que iban comentando entre ellos, porque no había flores en ningún lado. ¿Y qué decir en este sentido? Bueno, yo creo que el tema de la ciudad de las flores sí ha ido muy inducido hacia temas de darle una imagen. Uh-huh. Yo creo que Jalapa está envuelta en el bosque mesófilo. Efectivamente hay una diversidad de flores que resurge de las plantas endémicas en temporada que van floreando, las bromelias. Hay algunas introducidas de gran valor como los anturios. Pero realmente yo creo que Jalapa es una ciudad de densidad foliar, es una ciudad de sotobosque, ¿no? De mucho árbol. Sí, árbol, hojas, follaje. Curiosamente son los que no nos requerirían tanto mantenimiento, claro, ¿no? Nos podrían dar impactos visuales, temas de seguridad mucho más profundos que la jardinería típica que de repente pues estamos acostumbrados a ver. A mí me gusta mucho ya en la parte arquitectónica. Yo visualizo la ciudad de las flores de la puerta de las casas hacia adentro, porque hay un tema bien bonito en Jalapa. La gente tiene esa vocación de procurar su hogar con el tema de las flores, en los patios, con el tema, ¿no?, de las, en los balcones, en las ventanas. Y ahí tú ves flores, diversidad, texturas, aromas, cuidados, procuración, porque la gente sí tiene esa cultura de salir a regar sus plantas, de cortarles las flores secas. Yo visualizo en el paisaje urbano un paisaje de densidad, de bosque mesófilo, de hojas, texturas, colores, y de la puerta de la casa hacia adentro, las flores. Entonces, creo que es interesante, digo, es la visión de un paisajista, ¿no? Uh-huh. Poder entender esto social con lo ambiental, con lo urbanístico. O sea, yo, por ejemplo, había un proyecto ahí que había de balcones floridos de Jalapa. Sí, cómo no. Me gustaba mucho el tema porque yo entendía que efectivamente, o sea, las flores les correspondían a la gente, a la sociedad, ¿no? Sí. Y existe esa capacidad de mantenimiento, esa capacidad de gusto, y de hecho aparte siempre es muy común ir a traer plantas al vivero, sí, ir a claro, comprarlas, sí, sí. Y algo bien padre, o sea, muchas son de trascendencia histórica. Es la que me regaló el abuelito, la que me regaló la abuela, o me las traje de la casa pasada. Entonces ya son historias que perduran dentro del hogar. Y ahí es donde, desde mi punto de vista, es donde deberíamos de desarrollar esta Jalapa de las flores, ¿no? Que toda la vivienda, ¿no? Toda la gente
tuviera regresáramos a eso. Normalmente se ve, por ejemplo, un ejemplo en las ánimas, en las casas de las ánimas viejas, ¿no? Donde vemos esa diversidad, esa riqueza, esa gente, ¿no? Saliendo a regar, las mismas personas, ¿no? O sea, no ponen a la persona que apoya en la casa, sino ellas son las que van y hay procuran. Un gusto, ¿no? Por Exacto, la jardinería, ¿no? por ejemplo. Creo que el tema de la ciudad y el desarrollo urbano y el tema de cómo hemos querido leer la ciudad está haciendo insensible a la gente, principalmente a los jóvenes, ¿no? Como que vemos los nuevos desarrollos, Montemagno, todos estos nuevos complejos, pues muy blancos, muy contemporáneos, poco sutiles a caminar, poco sensibles al entender el espacio público. Los mejores parques urbanos que tenemos en la ciudad son en la zona centro. Y en la parte vieja. Exacto. Entonces, pues habrá que ver y regresar a lo que tenemos, porque cuando me dices Jalapa yo veo una belleza impresionante, o sea, habrá que visualizar esto para conservarlo, pero también para transmitirlo hacia lo que está en las periferias de la ciudad. Yo creo que si podemos tener esa sensibilidad y podemos desarrollar una política de sensibilidad de urbanismo, de desarrollo arquitectónico, de procuración de espacio público en las periferias, podríamos tener una Jalapa con mayor bienestar. Y lo mejor, con gente feliz, con gente contenta, porque esto se transmite. Sí, claro. Y finalmente los parques son punto de reunión, son por supuesto, pulmones, o sea, tienen enormes beneficios para los ciudadanos. ¿Cuál dirías que es la principal problemática a la que te enfrentas tú cuando de desarrollar un espacio arquitectónico, bello, práctico, que se use realmente, porque entiendo yo que esto es todo lo que promueven ustedes, te encuentras? Pues en la parte urbana, convencer a los desarrolladores que es importante invertir en el bienestar social. Y es bien complejo porque estos números realmente siempre aterrizan en ventas positivas. O sea, la gente sí está empezando a buscar espacios con mayor bienestar. Sensibilizarlos es muy difícil, ¿no? Porque, en cuestiones de lo que hacía antes, los espacios abiertos eran las esquinas, los espacios más cotizados. Más bien los más difíciles de construir algo eran área verde. Y decían, cumplimos con el metraje de área verde. Ahora ya les están diciendo que pues tienen que dejar espacios con mucho más factibilidad para el uso de las actividades, pero todavía no han invertido en el equipamiento, en lo básico que debe tener, que es crear áreas de estar, áreas que funcionen, no nada más, de repente entienden como área verde o espacio público, que se colocar bonita, palmas, ¿no? Alrededor un arriate, o sea, tenemos que generar espacios que funcionen, que se preserven y que se conserven en el periodo, en el paso de los tiempos. Y el otro problema, que es en la parte arquitectónica, que es bien bonita, que es donde interactúo con las personas en los jardines casa habitación, pues es llegar a crear un espacio que no sea el espacio que a mí me guste, sino sea el espacio que le guste a la persona. Esa parte es la más compleja y bueno, siempre dejo un toque muy personal de mi trabajo, pero la verdad yo trato de abstraer las necesidades, los gustos de las personas y crear espacios que las personas se sientan como si ellas los hubieran ejecutado. Y que los disfruten, claro, finalmente. Claro. Estuviste involucrado digamos que dirigiste de alguna manera los espacios y áreas de verdes de un fraccionamiento que está hacia la salida a Veracruz. Uh-huh. Lo conocí porque me hiciste favor de invitarme para conocerlo. Había propuestas muy interesantes es una unidad habitacional de interés social, de interés medio. Incluso me parece que hay una parte de interés alto, con muchas áreas diferentes. Cuéntame un poco cuál fue la guía y cómo ha funcionado esto, porque incluso se promovía en estos espacios la interacción de los vecinos y había por ahí la intención de hacer pues como hasta un club de jardinería o algo así. Cuéntame un poco cómo se logró y cómo ha funcionado. Pues bueno, de entrada, como son todos estos proyectos exitosos, siempre debe de existir
la promoción de alguien interesado y que tenga un nivel alto en la empresa. O sea, si alguien que de los no, constructores. sí, por supuesto, Sí. ¿no? Y que crea en estos proyectos. Si en esos niveles no existe ese interés, es bien complicado. No Entonces, pasa nada. afortunadamente, en esa etapa de la empresa a la cual hemos realizado algunos trabajos, cada vez menos, lamentablemente, sí, había una persona que creía y más allá de la arquitectura de paisaje, sabía que deberíamos de desarrollar algo diferente para la gente y que era la única manera en la cual la empresa podía crecer o cambiar su visión. Entonces, Ajá, nada más déjame hacer un paréntesis. ¿Sabes cuántas casas se construyeron ahí? Son miles. sí, creo que eran 2,000 casas, ¿no? Imagínese 1,500, usted no. 2,000 casas en No, una o sea, zona que era arbolada. Quitaron los árboles, eventualmente se defendieron muchos. Sí, sí, sí. Y es un fraccionamiento que si bien tiene mucho cemento, también tiene zonas arboladas. Ahora sí, continúa. Es como el 40% se conservó para área verde. Entonces, esa intención de esta persona que creía en que teníamos que aportar algo más, pues fue fundamental. Después fue el seguimiento, se hizo una propuesta. Obviamente los proyectos van variando, se van modificando, pero veníamos terminando las entregas y hicimos algo que nunca habíamos hecho, que entregando las viviendas, que era lo que normalmente siempre nos íbamos, empezamos a trabajar con la gente que se quedaba los que ya compraban. Los que ya compraban. Y bueno, era bien interesante porque lo que nosotros queríamos hacer era, pues, explicarles de qué se trataba el proyecto, porque había temas de, pues, plantas endémicas, rescate de plantas también. Había orquídeas o algo así, sí, ¿no? antes de entrar al proyecto se hizo un rescate de plantas, esas las introducimos al mismo fraccionamiento y nosotros entendemos que si no hay esa comunicación o esa información también se pierde, ¿no? Claro. Entonces regresamos con algunas actividades, con algunos cursos, con involucrando a la gente y las hacíamos partícipes del espacio público. Sabíamos que si la gente no se apropia de su espacio, si no cree que ellos son parte de lo mismo, es bien difícil que se conserven los espacios. Sí, claro. Entonces, esa era la principal intención, ¿no? Que la gente entendiera el espacio público, lo visualizara, fuera parte de lo mismo. De hecho, hicimos algunas actividades de compostaje, de reforestación con ellos mismos, les dábamos la plática de lo que existía a su alrededor y sobre eso, pues, la gente como que podía transmitir, porque eran los primeros. Lo que queremos es que se lo transmitan al vecino, luego al otro vecino, luego a los niños, y la gente empieza a generar esto que nosotros llamamos comunidad y aportación al espacio público. Y como sentido de pertenencia, Sí, por ¿no? supuesto. O sea, que quieres tu espacio, que Así lo es. procuras, que buscas lo mejor para él. Y yo aquí aprovecharía tu presencia, Iván, para hacer un llamado a todos los fraccionadores principalmente. Cada vez las casas de habitación son más pequeñas, Sí. cada vez son más caras. Entonces cada vez es más difícil para la gente, para las familias, obtener una vivienda. ¿Qué pasa? Cuando llegan, pues tienen un micropatio, todas sus habitaciones son muy pequeñas. Qué padre que fraccionadores proporcionaran esto de lo que tú estás hablando, que proporcionaran, más allá de un paisaje bonito, más allá de un jardincito, esta parte El espacio público. de espacio público donde vamos a hacer comunidad, donde nos vamos a reunir, donde vamos a festejar nuestros cumpleaños, donde vamos a hacer nuestras posadas, porque este es parte del bienestar y es de lo que finalmente está hecho el ser humano, de ese contacto y en un espacio pensado es profeso para eso, pues, qué mejor. Así es. Así ¿Qué es. porcentaje de un fraccionamiento tendría que ser justo para este fin? Pues yo visualizo que con un 30%... No te vayas, Muya, no seas abusivo, porque no te lo van a dar. Pero No, lo claro. mínimo y lo óptimo. Yo creo que con un 30% tendría un valor importantísimo, aparte le daría plusvalía al lugar. Pero ese 30% no nada más es el parque, o sea, es desde la banqueta, las paradas de camión, el equipamiento, o sea, no estamos hablando cuando hablamos de arquitectura de paisaje y infraestructura verde, no hablamos nada más de los parques, o sea, hablamos de los camellones, de las zonas de estar, zonas recreativas, zonas deportivas. Yo creo que hay que visualizar las áreas verdes no como por metraje, sino por la capacidad de equipamiento que debe de tener. Correcto. Porque se necesita, no todo debe ser privado, o sea, se necesita áreas recreativas,
áreas de esparcimiento y de contemplación, áreas de caminar, áreas de paradas de camión. O sea, a mí me interesa muchísimo que en estos nuevos desarrollos, en lo que menos pensamos es en las personas que siempre aportan al hogar, que siempre ayudan. O sea, salen de la casa y paradas de camión totalmente, bueno, a veces descubiertas, sí, ¿no? Sí, o sea, sí. con un letrero. O sea, eso a mí se me hace que en un fraccionamiento, en una vialidad principal, de un nivel medio alto, o sea, una parada de camión digna para las personas que aportan o ayudan en el hogar es indispensable. Sí, y de repente eso no lo tenemos, ¿no? Entonces banquetas, camellones, parques, zonas de estar, zonas recreativas, zonas deportivas, botes de basura, señalamiento. O sea, es todo lo que es infraestructura verde. Y a lo mejor no es ya tanto el gasto económico, sino básicamente sería la planeación. Así es. Yo te quiero agradecer mucho que hayas venido, Iván. Y pues te vuelvo a invitar, ¿no? Sí, ¿Te comprometes a venir? Sí, por supuesto. Vamos a hablar de los jardines de casa habitación. Eso está bien padre, es bien bonito, es algo muy, muy importante porque también siento que hay que hacerlo de adentro hacia afuera. Hacia afuera. ¿No? Me parece excelente y entonces concertamos una nueva cita, así es que esté muy pendiente porque Iván Trejo Alfaro, arquitecto paisajista de nueva cuenta, estará con nosotros aquí en 30 minutos. Que te vaya muy bien, gracias por venir. Muchísimas gracias. Y a usted, como siempre, le agradezco mucho que me haya acompañado y lo espero, como siempre, aquí también en la próxima.